Queridos hermanos, estando en Bucaramanga, nuestro hermano Julio Sánchez dio una comunión al hermano David Maestre, y también el hermano Julio y David Maestre me dieron encargo, un encargo para compartir a la iglesia. Por lo tanto, yo quiero animarlo en este momento. Quiero animarlo a que se concentre, se conecte con el Espíritu y se conecte también conmigo. Hermanos, deje a un lado su celular, sus preocupaciones ya quedaron fuera, todas las preocupaciones ya están en las manos de Dios. Solamente aquí tenemos la gran oportunidad de concentrarnos para recibir la palabra del Señor. Amén. Yo quisiera preguntar allá atrás, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Tomen también atenta nota. Tomen nota. Yo no voy, hermanos, a romper micrófono. Hermanos, yo quiero que el Espíritu hable y haga esta palabra directamente en nuestro corazón. Muy bien. El tema de esta noche, escríbanlo aquí, por favor, para que lo desarrolle. El tema es la bendición de inculcar y de seguir de cerca la palabra profética. Repita conmigo, la bendición de inculcar y seguir de cerca la palabra profética. Diga la mano al lado, dígaselo a mí. No escucho, iglesia. Yo no sé si estoy sordo, David. La bendición de inculcar y seguir de cerca la palabra profética. Muy bien. Vamos a ver Marcos capítulo 8. Por favor, abra su Biblia. Porque si algo Dios ha hecho en este tiempo y en la palabra profética, usted ha percibido fuertemente que la Biblia ha sido abierta de una manera poderosa. Dios habla versículo tras versículo a través de sus siervos, a través del hermano Pedro, a través del hermano Julio. Toman la Biblia y la trabajan, y esto ha traído la bendición en todas las iglesias hoy. ¿Cuánto lo creen? Muy bien. Marcos capítulo 8, por favor, ya lo tienen, versículos 24 en adelante. Vamos a tocar allí la palabra. Marcos 8, 24, dice: oh, aleluya. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Señor Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. Yo creo que el versículo que no era, ¿verdad? Marcos 8. Hermanos, el que tengo una Biblia, Jennifer me tiene enredado. Marcos 8, 24. Él mirando dijo, ese que es el versículo, él mirando dijo: pero los hombres como árboles, pero los perros que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Repita conmigo: y vio de lejos y claramente a todos. Una vez más: y vio de lejos y vio claramente a todos. Y vio de lejos y vio claramente a todos. Muy bien. Desde el año 2017, el Señor comenzó a recuperar el encargo de lo que es
la palabra profeta. En el año 2017, el Espíritu Santo comenzó a hablar a través de nuestro hermano Pedro II la palabra profética y comenzó a ministrar. Desde este año hasta la fecha han pasado 7 años. Si usted multiplica 360 por 7, aproximadamente es un poquito más de 2.500 días. Podemos decir que 2.500 días el Señor hablando de palabra profética y habla la palabra y habla la palabra. El asunto es si ya nosotros vemos claramente. Ustedes saben que aquí había un hombre ciego. El Señor lo tocó y le dijo, ¿ves algo? Y él dijo, pero los hombres con manos. ¿Qué hizo Jesús? Volvió otra vez y le tocó, y cuando le volvió a tocar, ahora sí vio claramente a todos. Esto revela lo que el Espíritu Santo hace todos los días con cada uno de nosotros con respecto a la visión. Hermanos, no podemos pretender que ya vemos claramente. Y por eso yo creo que más de 2.500 días el Señor nos habla sobre la palabra profética, el lunes nos habla, el martes nos habla, pero ¿por qué todavía a veces no hay una reacción a esa palabra, un accionar a esa palabra? Es porque no veo claramente. Hay una cosa y hay una diferencia entre saber a ver. Son dos cosas muy diferentes. Yo estoy seguro que los más de 150 hermanos que están aquí ya saben de la palabra profética. Pero una cosa, vuelvo y repito, es saber, otra cosa es ver. Cuando yo veo, esa visión afecta completamente mi vida. Al ver, soy afectado de manera positiva para practicar. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos saben que beber agua es importante? Seguro que todos levantan la mano, pero muchas veces reemplazamos el agua por la Coca-Cola, por el agua de panela, y así sucesivamente, y muchos no toman ni agua. Saben que hay que tomar agua, pero si no se tiene un entendimiento claro, no practican beber agua. ¿Cuántos saben que hacer ejercicio es bueno y saludable? Pero aún así no se hace. ¿Por qué? Porque saber no es suficiente. Yo necesito ver. Y el ver es lo que afecta. Todo lo que el Señor nos da en la vida de la iglesia, se requiere tener una visión. Miren lo que dijo el apóstol Pablo y le dijo al rey Agripa: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Noten que él no fue rebelde. ¿Por qué? Porque tuvo una visión y la visión lo afectó de manera positiva. La visión lo llevó a vivir, a practicar. La visión lo llevó adelante. Pablo tuvo problemas, muchos problemas. Pablo tuvo dificultades, muchos. Imagínense, iglesia, que Pablo estuvo entre falsos hermanos. En medio de gente que hablaba mal de él. ¿Y por qué nunca renunció? Porque tuvo una visión. Si usted recuerda un poco la Biblia, al final de su ministerio, dice la palabra de Dios, todos me han abandonado. Solo el Señor estuvo a mi lado.
Vamos a ponernos en las sandalias de Pablo, de haber entregado su vida, predicado el Evangelio, de tener la palabra profética, de levantar iglesias, de hacer 3 grandes viajes misioneros, de levantar ancianos, y al final todos lo abandonan. Si usted estuviera en su lugar, usted continuaría, seguramente se apartaría. Pero ¿por qué Pablo pudo continuar? Porque tuvo una visión gobernante. Cuando dice ¿y por qué estamos aquí en este tiempo? Porque tenemos una visión. Un día ganamos la visión de la iglesia. Hermanos, esto nos volvió locos y estamos aquí andando y caminando en esta visión. También hemos recibido la visión del reino y estamos aquí prosiguiendo el reino. Como me dijo Giancarlo de un hermano, que ese hermano me dijo, así sabe una cosa, hermano, lo que yo sí sé es que tengo que luchar por reinando del Señor, amén. Entonces, la visión es lo que te hace estar firme, la visión es lo que te hace mantenerte a fin de avanzar. Y una visión que debe estar sólida en todos nosotros es la visión de la palabra profética. Si no ganas esa visión, y yo no gano esa visión, créeme, hermanos, no vamos a poder avanzar. Por eso esta noche vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, a volver a tocar nuestros ojos. A ver, yo me quiero preguntar, ¿usted quiere que el Espíritu toque sus ojos? Dígale allí, Señor, toca mis ojos. Okay. Es importante que el Señor toque nuestros ojos. Punto número 1 en esta noche. Vamos a avanzar. Punto número 1. Coloque así, por favor, 2 aspectos de la palabra. 2 aspectos de la palabra. Queridos hermanos, en la Biblia misma encontramos 2 aspectos de la palabra. Primer aspecto, tenemos la palabra fundamental. Y segundo aspecto, tenemos la palabra profética. Amén. Repita conmigo, palabra fundamental y la palabra profética. Si vemos esta noche eso, le aseguro, hermano, que avanzaremos de una manera poderosa. ¿Qué es la palabra fundamental? Es el logo de Dios. Escriba todo eso. ¿Se acuerda cuando Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Amén. Ese término verbo, si usted mira en el griego, es logos, que significa palabra. Entonces tenemos la palabra fundamental. Y esta palabra fundamental es también la que usamos para discipular a los nuevos creyentes. Yo recuerdo cuando llegué a la vida de la iglesia, me discipularon con aquellos libros llamados Lecciones de Vida, Lecciones de la Verdad, y todo esto era ¿para qué? Para forjar en mí fundamentos sólidos. Hoy tenemos el libro Crecer en Vida, tenemos el libro Libros Fundamentos de la Fe, tenemos Fundamentos de la Fe Cristiana, tenemos una gran variedad de literatura. Todo esto es palabra para que seamos sólidos. Usted sabe que hoy en día, queridos hermanos, hay tantos vientos de doctrina, hay tanto engaño, porque muchos cristianos hoy han sido engañados, porque no tienen una palabra fundamental sólida. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy mismo incluso hay un grupo de personas que salieron en medio de nosotros, engañando a algunos hermanos, y los engañan. ¿Y por qué algunos son engañados? Son engañados porque no tienen la palabra fundamental. Porque cuando yo tengo la palabra fundamental, nadie me va a engañar. A ver, porque tengo la verdad de Dios morando en mí. Alabado sea el Señor. Entonces, toda la Biblia es la palabra de fundamento de Dios. Toda la Biblia. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios que está aquí, está escrita aquí, que usted y yo estamos teniendo contacto con ella todos los días. Alabado sea el Señor, amén. Somos el pueblo de la Biblia, somos el pueblo que ama la palabra de Dios. Es más, es uno de nuestros puntos de fe. Cuando a usted le preguntan cuál es su fe, nosotros sabemos esgrimar nuestros puntos de fe a fin de estar sólidos en lo que creemos. Tenemos la palabra fundamental y tenemos también la palabra profética. Amén, iglesia. Amén. ¿Y qué? Vamos a leer la Biblia, por favor. Habla conmigo. Segunda de Pedro. Rápido, quiero pedir. Segunda de Pedro, capítulo 1. Es un versículo que yo creo, David Maestre, que los hermanos ya saben. Amén. Pero ¿saben o no lo saben? ¿Cómo dice? A ver, recuerden los adolescentes, los niños. Tenemos. Amén. ¿Más segura? Amén. Oh Señor Jesús. Segunda de Pedro, búsquenlo por favor y vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ay, hermano, si yo les voy a pedir un favor, présteme una Biblia diferente. Es que me pasa el libro. Gracias. Yo traje la mía, porque bien, sino que la letra está muy chiquita. Segunda de Pedro 1:19. Ay, descansé, yo dije. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Señor Jesús, no diga esto, hermano. Tenemos también, no sé que si dicen tenemos también la palabra profética más segura. Y mire, ¿dónde está la palabra fundamental? Observe el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted observa aquí, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es la palabra profética? Ayúdenme. Vamos. ¿Qué es la palabra profética? ¿Pueden hablar? ¿A qué? Amén. Bueno, muy bien. La palabra profética, escriba aquí, es el hablar vivo de Dios. Hoy es la palabra actual. Es la palabra dinámica. No que escúcheme aquí, la palabra fundamental siempre está ahí, pero la palabra profética, ella está corriendo, ella se está moviendo, es el hablar vivo de Dios. Todos tenemos
que tener claro que Dios sigue hablando y no va a hablar aparte de la Biblia. Él va a hablar teniendo como base la palabra fundamental. Por favor, lea el versículo. Que el Espíritu nos alumbre para verlo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban, no era por su propia voluntad. Dios los usaba, ellos abrían la boca y Dios hablaba la palabra del momento para el pueblo, la palabra del momento para una persona, y cuando esa persona creía la palabra, la recibía y la practicaba, recibía la bendición de Dios. ¿Lo puedes entender? Sigamos leyendo allí. Dice, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. ¿A quiénes va a usar? Va a usar el Espíritu Santo, hombres de Dios. Hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética es el hablar de Dios. Y tenemos también la palabra profética más segura y hacer bien en estar atento. ¿Qué significa estar atento? Atento significa que usted tiene toda disposición, que usted se concentra para oír, comprender, entender y practicar la palabra que Dios nos da. Quiero mostrarles el Antiguo Testamento. Habla conmigo Josué y usted va a ver estos dos aspectos de la palabra. Josué capítulo 1. Por favor, habla rápido. Josué capítulo 1. Dios Jesús. Amén. Todos estos versículos se nos dan en la palabra. Solo yo estoy rumiando con ustedes, juntamente con nuestro hermano David. Estamos rumiando porque es importante otro toque. Y yo creo, hermano, que a partir de hoy vamos a ver más claramente. Amén. Josué 1:8 dice así la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y qué dice? Nunca se aparte de tu boca este libro, ya lo que ya está escrito. ¿Y dónde nos habla ahora de la palabra profética? Vamos a leer, por favor, versículo 16. Miren lo que dice. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado. Iremos a donde quiera que nos mandes. Nosotros haremos, repita conmigo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado. Entonces, en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué tenían allí? La palabra fundamental. Tenían el logo de Dios, ahí lo tenían. En la ley, lo que Moisés había escrito. Nunca se apartará de tu boca. Pero luego tenemos inmediatamente la palabra profética, donde Dios va a usar a un hombre de Dios. Como leímos allá, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén.
¿Y dónde se ve eso? En el versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, el pueblo respondió, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado. O sea, Josué les estaba hablando. Y cuando Josué hablaba, ellos recibieron la palabra de Josué como la palabra de Dios. Amén. Y ellos actuaban, obedecían a lo que Josué hablaba. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. 18, hermanos, es contundente. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, mire, dice, a tu mandamiento, a lo que Josué iba a hablar, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere amén, y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes que fuera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, ¿estás comprendiendo esto? Tenemos la palabra fundamental, pero también tenemos la palabra profética. ¿Dónde está la palabra profética en estos versículos? Josué hablaba. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Oír esos mandamientos, oír esta palabra. Y si alguien era rebelde a la palabra instantánea, hablada por Josué, imagínense esta palabra tan fuerte. Hermano, esto me da a mí, bueno, como dice David, esta mañana yo era muy tocado cuando él decía así, esto hace temblar mi corazón. Y yo estoy sintiendo lo mismo, David, porque cualquiera que fuere rebelde a tus palabras, que muera, hermano, eso es sangre. ¿Qué está pasando con los niños hoy? ¿Qué está pasando con los adolescentes hoy? ¿Usted no está viendo que estos hermanos están vivientes? Amén, amén, iglesia. Están vivientes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Están vivientes. ¿Por qué? Porque están recibiendo la palabra del Dios vivo, la palabra actual. Y esta palabra que sale de la Biblia, que sale de la palabra de Dios, pero es ahora el hablar vivo de Dios. Y al oír esa palabra, al recibirla como mandamiento, como palabra de comando, hermanos, si se es rebelde, se muere. ¿Cuánto más entonces si somos obedientes y como vimos en el live, y hay un corazón abierto en recibir la palabra? ¿Qué va a pasar con usted y conmigo? ¡Vive! ¡Amén! Vamos a vivir. ¿Qué va a pasar si como pareja, en matrimonio, yo hoy en día entiendo eso, hermano? Cuando el hermano Pedro no habla y dice así en siervo del Señor, que las parejas de matrimonio, que en el matrimonio hay que tener comunicación, que en el matrimonio hay que tomar la cruz. Que en el matrimonio esto, que escuche a su mujer, que salga con ella. Todos esos consejos son buenos. Pero hermano, cuando en pareja comenzamos a disfrutar juntos la palabra, y lo que estamos practicando ahora, hasta para orar, tomamos la inmersión y disfrutamos y oramos con la inmersión. Es que hermoso estamos viviendo la palabra. Y como pareja ahora, en familia, comenzamos a practicar. Mi esposa comienza a practicar mujeres conectadas. Mi hijo menor entra al ministerio infantil, a Fábrica de Versiones Kids. ¿Qué está sucediendo? Le está dando vida a un niño. Tengo adolescentes y ellos entran a casa de adolescentes
¿Y qué pasa? Eso me va a servir a mi adolescente. A ver, tengo un joven también. Y ese joven entra con un capital y él sigue inculcando la palabra. ¿Qué va a pasar con mi hijo joven? ¡Recibe vida! A ver. Y se cumple lo que Josué dijo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo lo voy a servir? Oyendo la palabra, recibiendo la palabra. Yo recuerdo, hermanos, pido perdón porque estoy mostrando, cuando estuve en Brasil y se habló de hombres de oración. Yo llegué a Bogotá, inmediatamente comencé a reunir a algunos hermanos. Había un hermano que estaba con mucha dificultad personal, dificultad matrimonial. Hablé con él de hombres de oración. Y comenzamos, éramos solamente 4, practicando, porque Dios había hablado de esta herramienta, hombres de oración. Y de ahí veníamos actuando. Creo que ya ha pasado 2 años. ¿Sabe cuántos varones se reúnen en nombre de oración? Comenzamos 4, hoy somos 32. ¿Por qué? Por oír la palabra y practicar. Muchos decían así, esto no funciona, que son muy poquitos. ¿Cuántos son? Somos 4. Pero no avanza. Pero hermano, eso es lo que hay que hacer, darle continuidad a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, tenemos la palabra fundamental, queridos hermanos, y tenemos también la palabra profética. Amén. La palabra profética va a estar hasta que el Señor venga. Eso es lo que dice en segunda de Pedro. Oye, punto número 2. Anote bien punto número 2 de esta noche. ¿Qué hace la palabra profética en nosotros? Punto número 2. ¿Qué hace la palabra profética en nosotros? ¿Qué hace esta palabra? ¿Qué hace? ¿Qué beneficio trae la palabra profética para usted y para mí? ¿Amén? ¿Qué beneficios produce ella en nuestra vida? Primero, hermano, primer beneficio. Primero, la palabra profética produce el amor hacia Dios. ¿Qué hace la palabra profética, iglesia? Produce amor hacia Dios. Ese es el primer beneficio. Yo creo que a todos nos ronda en nuestra cabeza siempre aquella palabra: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queridos hermanos, la verdad sería, ¿hemos logrado amar a Dios de esa manera? En el momento, no. Pero tenemos la manera de llegarlo a amar de una manera tan profunda. Al estar ustedes cerca en la palabra profética, al levantarse con Dios, al acostarse con Dios. Yo anoche estaba un poco cansado, la verdad. La calor me tenía como, no sé, pero tenía un agotamiento fuerte. Y comencé a mirar porque el hermano Pedro compartió un primer mensaje de fortaleza. ¿Qué hice? Me puse los audífonos, me acosté y comencé allí. Yo no sé en qué momento se terminó el mensaje. Lo que sí sé es que estuve disfrutando como 15, 20 minutos, pero me acosté con Dios. Porque me quedé rendido, hermano. Y cuando desperté, eran las 12:30 y miré, y ya se había acabado el mensaje y seguí durmiendo. Y esta mañana cuando me levanté, inmediatamente también busqué la palabra y me levanté con Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero amar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero amar a Dios con toda mi fuerza. Solo que yo, según mi fuerza natural, no puedo amarlo. Pero Dios me dejó una manera
Y la manera es inculcando la palabra profética en mi corazón. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Hay un versículo que se ha trabajado mucho. Habla, por favor, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. No importa que se lo sepa, búsquelo. Deuteronomio capítulo 6. Iglesia, si quiere amar, recuerda que hubo una mujer en Betania. Estaba María, Marta y Lázaro. ¿Y qué hacía María? María se sentaba a los pies de Jesús para oírlo. Si ustedes se remontan un poco a la época, en ese momento, en esa época de los rabinos, a las mujeres no se les permitía estar cerca de ellos. Incluso los rabinos no saludaban ni siquiera a sus mujeres en la calle, sino era en sus propias casas. Pero aquí estaba el rabí, que y él aceptó a María, y María se sentaba en los pies. ¿Quién fue la que quebró el frasco de alabastro? Fue María. ¿Por qué ella se pudo derramar completamente a Jesús? ¿Por qué ella pudo declarar, te amo, te honro, te sirvo? Porque María, al estar a los pies de Jesús, ella recibía la palabra y llegó al final a derramarse por ella. Amén. ¿Qué está pasando hoy en el CP? Los muchachos, todos nosotros que hemos ido, recibimos la palabra y esto está produciendo amor por el Señor, está produciendo amor por la iglesia, está produciendo amor por los perdidos. Esto no está en nosotros. El amor solo es producido por la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Abran allí, no se me olvidaron. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Hermano, no es que quieras sacar otra vez, pero Dios lo va a escuchar. ¿Cuántos quieren amar al Señor con todo su corazón? Amén. ¿Cuántos quieren amar al Señor con toda su fuerza? Amén. ¿Cuántos quieren amar al Señor con toda tu alma? Pero usted no puede por sí solo, ni yo tampoco. Si no dedicas tiempo a la palabra profética, y no es, hermana, ay, hermano Uranda, pero yo sí escucho la palabra profética, pero usted está lavando la loza y hay mucho ruido allí. Pues de pronto yo sí entiendo que las mujeres tienen mucha capacidad, pero yo no estoy franco, nosotros los hombres sí. A veces mi esposo me dice así, Ubaldo, ayúdame, mi amor, déjame terminar, ya voy a ayudarte. Pero ¿por qué te escuchamos y vas haciendo? Olivia, yo no tengo la capacidad que tú tienes. Tú tienes la capacidad de hacer y de escuchar, yo no, porque me pierdo. Y lo que me toca a mí, déjamelo allí, ya voy a terminar, o pongo un pause, y luego me voy, ayudo a mi esposa, y luego sigo escuchando la palabra. A ver. Pero tengo que escucharla, yo quiero amar al Señor. Y dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿sí ven? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Lo que el Señor nos ha hablado mucho de inculcar. Por eso hablamos de repetir estas palabras que yo te mando hoy. Estas palabras que yo te mando hoy. Estas palabras que yo te mando hoy. Ustedes notarán que eso es esa repetidera, eso que es. Pero hermano, la única manera de aprender las cosas es repitiendo. Amén. Los que son contadores públicos aquí, ¿por qué sabemos que contabilidad es el arte o ciencia de efectuar registros contables de manera significativa y legal a fin de establecer el estado financiero de una empresa de cualquier naturaleza? ¿Por qué podemos saber qué es empresa, qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio?
habla de que los niños dejen de estar dándole limpia a los muchachos para las tablas de multiplicar. Compran las canciones de las tablas de multiplicar y se lo aprenden rápidamente. Hay muchas formas, pero la repetición de la palabra es para que ella esté sobre nuestro corazón. El Señor, amén. 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Hace como un año y poco más, estuvimos disfrutando el libro de Colosenses. Yo creo que ustedes me recuerdan, quiero apelar a su memoria y al disfrute cuando tuvimos la palabra profética en ese momento relacionado a Colosenses. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Colosa? Que ellos estaban siendo atacados por la filosofía, por el gnosticismo, por el judaísmo, pero también estaban siendo atacados por los rudimentos del mundo. ¿Recuerdan esa iglesia? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? No lo olvidaron. Hermanos, yo no recuerdo muy bien. Y eso me ayudó a mí a entender que el diablo tiene unas palabras. Una palabra tiene filosofía, astrología, cienciología y hermano, zoología que puede haber en el mundo así sucesivamente. Y todo tiene como objetivo de que esas palabras penetren en la mente de las personas. Yo estudié matemáticas, fui por mucho tiempo docente. Y el sistema educativo de hoy, ¿cuál es el énfasis? Aquí hay algunos profesores. El sistema educativo es meter en los muchachos una estructura. Y allí uno manda a los hijos al colegio, los manda para que les enseñen español, matemática, biología, etcétera, pero de repente les comienzan a meter las filosofías actuales de este mundo. ¿Y todo eso para qué? Para que se vean sus frontales. Recuerden, querida iglesia, recuerden, el cerebro tiene varias partes y la parte frontal, que es esta, es la parte ejecutiva, es la parte del comportamiento aquí. Por eso recuerden que la Biblia habla que el anticristo va a poner la marca en la marca de la bestia en la frente. Que no es un chip ni nada de eso, sino que la marca es meter algo aquí, en la parte ejecutiva, para poder cambiar el comportamiento, la conducta, el vivir, la manera. En la época de Daniel hubo lo mismo. Llevaron a Daniel a donde, a Babilonia, y quisieron meterle en la lengua de los caldeos, el vivir de los caldeos, pero él no se dejó. Daniel era alguien que tenía en ese momento la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo salvó. Hoy la palabra profética está guardando a nuestros hijos, a nuestros niños, y la palabra profética está trayendo a Dios hacia dentro de nosotros. ¿Lo creen, iglesia? Por eso, mire, estarán sobre tus frontales, entre tus ojos. Entre más yo me meto en la palabra, mi conducta, mi vivir, mis palabras, mis acciones van a cambiar. ¿Cuántos varones aquí, por ejemplo, somos muy machistas? ¿Cuántas esposas aquí sufren con ese esposo? Y la esposa ahora, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi marido. Bueno, esposa, sigue orando, pero ahora, esposa, sea sabia. ¿Y sabe cómo va a ser sabia? Mi vida, mi amor, vamos a inculcar la palabra. Vamos a orar
Vamos a leer, porque solo la palabra morando, entrando en nuestra mente, puede cambiar nuestro vivir. Los hermanos. De pronto mi esposo aquí, que mi mujer es cansona, es cantaditosa, mi mujer es esto, mi mujer es esto. Y hermano, usted peleando con ella no la va a cambiar. Esposas peleando con el marido no lo va a cambiar. ¿Cuántas mujeres se sientan con el marido? Es que tú eres. Tienes que cambiar esto, tienes que cambiar. Y el pobrecito dice, sí, mi amor, yo voy a cambiar. Y mañana la embarra. Mañana vuelve peor, porque, hermanos, nuestras palabras no cambian, pero la palabra de Dios sí cambia. Vamos a seguir inculcando la palabra en nosotros. Entonces, la palabra profética, ella es la que hace la obra de Dios en usted y en mí. Amén. Segundo beneficio que hace la palabra profética. Segundo, Señor Jesús, trae prosperidad. ¿Cuánto por qué? Anótelo. La palabra profética trae prosperidad. Repita conmigo. La palabra profética trae prosperidad. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 10. Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Aleluya. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Por favor, trasládate a ese tiempo. Dios está buscando aquí a Moisés. Dios lo está usando. Y la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Dios te pide esto. Oh Israel. Hoy podemos decir así. Dios te pide esto. Oh gran Santander. Amén. Iglesia en Cúcuta. Iglesia en los patios. Iglesia en mi rosario. Dios te pide esto. Que lo ames. Que lo sirva. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que dice, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, amén. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. ¿Quiere ser prosperado? Recuerden que cuando se habla de prosperidad, no solamente es un asunto financiero. La prosperidad marca crecimiento en vida, la prosperidad marca sanidad, la prosperidad marca, por ejemplo, matrimonio saludable, prosperidad marca que los hijos, hermano, ¿no cree usted que es una gran bendición que usted vea a sus hijos andando con Dios, que usted vea a sus hijos siendo santos, que adolescentes hoy en día viven en rebeldía, están en grupos haciendo cosas inadecuadas, pero que tú tengas a tus hijos adolescentes andando con Dios, sirviendo a Dios, hermano, ¿no cree usted que esta es una prosperidad? Es prosperidad. Que usted sea renovado, yo sea renovado, esto es prosperidad. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Hay prosperidad en la iglesia, se avanza, en los niños avanzan, adolescentes avanzan, la iglesia crece en número, se aumenta en número, el evangelio corre por todas partes, eso es prosperidad, amén. Casa de adolescentes, eso es prosperidad. Pronto Dios te ve, si necesitan un aval, y usted le dice, Señor, danos la aval, porque queremos tener la mano para salir a predicar el evangelio. Dios le da la mano, porque todo esto es prosperidad, resultado de oír
obedecer la palabra de Dios. Amén. Tercer beneficio que hace la palabra profética. Tercero, hace la obra de Dios. ¿Qué hace la palabra profética, iglesia? Hace la obra de Dios. Quiero invitarlo a leer Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, rápidamente. Oh Señor Jesús. Juan 1, en adelante. Jesús es el Señor. Así como ha estado concentrado ahora, agárrese porque esto es poderoso, hermano. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué era en el principio con Dios? La palabra, el verbo. Todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Dónde? En la palabra. En Él, en la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando el hermano Pedro habló de esto, y habló un poco de ti, queridos hermanos, yo quedé tan alegre, porque físicamente hablando, los científicos están investigando de dónde se inició todas las cosas. Todas las cosas. Debes saber que cada segundo que pasa, el universo se expande un poco más. Aunque llegásemos a inventar una nave que viaje a la velocidad de la luz y comencemos para traspasar el universo, él se expande un poco más. Y un científico, recuerda, Hawking, que parapléjico, que estaba buscando la partícula del universo. ¿Por qué digo esto? Si el universo se expande y si lo achicamos, llegará a un punto. Y en llegando a ese punto, podremos entender el misterio y el propósito de la vida. Bueno, él murió, nunca encontró solución, pero nosotros sabemos cuál fue el punto de partida. Y el punto de partida es Cristo mismo. Amén. ¿Se acuerdan cuando Colosenses 1 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él? Todo. O sea, el punto donde se inició todo el universo, comenzó en Cristo y Cristo es la palabra. Amén. Queridos, si usted observa a su lado, mire, al observar, aquí tenemos una pared. Todo lo visible hoy es materia. Todo lo que existe es materia. Y la materia tiene masa y volumen. Mire esto es materia, está conformado por muchos átomos, muchas partículas, protones, neutrones, todas esas cosas, que no voy a dar una clase de física ahora. Pero cuando hablamos de masa, es algo que tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. Y todo fue creado por la palabra. O sea, cuando Dios creó, Él usaba, por ejemplo, Dios decía así, era la luz, ¡pum! Era la luz. O sea, la palabra de Dios tiene tanto poder para crear. Todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Lo cree mi iglesia? Todo esto, todo lo que usted ve es materia. Todo esto es materia. Todo esto fue hecho por la palabra de Dios. Y Dios no ha cambiado. Si para crear el universo se usó la palabra, para Dios
crear el nuevo hombre, la edificación de la iglesia. ¿Qué usaría Dios? La palabra. ¿Lo tiene o no lo tiene, hermano? Siempre que usted y yo inculcamos la palabra profética, algo, hermano, mire, es el poder de Dios. Por favor, Dios mío, David, el Espíritu Santo le revela a todos. O se conserve, mire, cuando usted inculca esta palabra, que hay desorden en su vida y en mi vida, y usted quiere cambiar, yo quiero cambiar. ¿Cómo se acabó el caos de Génesis 1:2? Que dice que todo estaba desordenado, todo estaba vacío. ¿Qué fue lo que usó Dios? La palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, y siempre que Dios hablaba, el caos pasaba. Es decir, había un desorden. Dios hablaba y su palabra producía orden. Tiene una vida usted que quiere, yo quiero vencer esto, quiero vencer. A veces usted vive agobiado, yo vivo agobiado, porque hay cosas, hay desórdenes en nuestra vida. Pero aleluya, iglesia, tenemos algo que va a acabar con el caos de nuestra vida. Y es la palabra. Amén. La palabra acabará con el caos de nosotros. La palabra está haciéndonos mejores esposos, está haciendo mejores esposas, mejores hijos, mejor ciudadano. Es la palabra. En el mundo hay un caos, pero en usted y en mí, siempre que recibimos la palabra, ella trae orden en nuestro interior. ¿Lo recibe la iglesia? Y también predicamos el evangelio con la palabra. Hermano, usted dirá, pero hermano, usando la inversión, eso hace la obra de Dios. ¡Claro que la hace! Hermano, contra los hechos no hay argumento. Usted va a la persona y le dice, puedo orar por usted, y dígame un número del 1 al 4, y la persona te dice el 3, casi siempre, yo no sé por qué, pero piden el 3, y usted ora y comienza a ver milagros en las personas, como está pasando hoy. Y la Biblia lo dice, solo que no tengo tiempo para poder demostrar bíblicamente que se usa la palabra de Dios vivo hoy para predicar el evangelio. Lo voy a mencionar. ¿Se acuerdan aquel hombre noble que tenía un hijo enfermo, que fue de Capernaum hasta Galilea, y le dijo, Señor, mi hijo está gravemente, desciende antes que muera? Jesús, ¿qué le dijo? Ve, tu hijo vive. ¿Qué le dijo iglesia? Ve, tu hijo vive. La palabra viva estaba saliendo. ¿Qué hizo el hombre? Creyó en esta palabra y él se fue. Él llegó cuando, hermano, llegó hasta el otro día. Esto prueba que él recibió la palabra, él la creyó y se fue a hacer sus cosas. Hasta el otro día llega, y al llegar al otro día, los siervos salieron allí en el camino y le dijeron, tu hijo vive. Repita conmigo, tu hijo vive. ¿Dónde dijeron? En el camino. Y él le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar bien? Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Y qué dice? Él entendió que en esta hora el Señor le dijo, tu hijo vive. Repite. La palabra viva en el momento dijo, ve, tu hijo vive. Luego los servidores de él vinieron y lo encontraron en la calle. ¿Y qué le dijeron? Tu hijo vive. Y luego él entendió que en esta hora Cristo le dijo, tu hijo vive. La misma Biblia nos está haciendo inversión en ella. Si tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Y esto es lo que está sucediendo hoy, querida iglesia.
Hoy estamos predicando la palabra con lo que Dios está trayéndonos hoy. Amén. Y por nosotros tomar el hablar vivo de Dios, está haciendo milagros. Tanto en nosotros, tanto en nuestros hijos, en los matrimonios, en la iglesia local. Hoy en todas las iglesias estamos pidiendo de alegría. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios está haciendo su obra en medio de nosotros. ¿No creen, hermanos? Amén. ¿Cuánto beneficio? ¿Cuánto beneficio de la palabra de Dios nos transforma? Repita conmigo, nos transforma. La palabra de Dios nos transforma. Amén. La palabra de Dios nos transforma. Amén. La palabra de Dios transforma. Santifícalos, tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es Verdad. queremos ser transformados. La transformación, que es la santificación, viene con la palabra. Hermano, la palabra nos está transformando, la palabra nos está renovando cada día. Podemos dar testimonio, hermano, testimonio, que lo que estamos viviendo estos tiempos han sido maravillosos. Son tiempos de gloria. Hoy nosotros creemos en lo que Dios habla y actuamos inmediatamente y recibimos la bendición. Amén. Punto 5. ¿Qué hace la palabra profética? 5. Aleluya. Trae la presencia de Dios a nuestra vida. Y eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando Jesús iba camino de Maús, iba hablando con aquellos dos discípulos, después que dijeron ellos, entendieron que esa es la palabra del Señor. Hoy no tenemos a Jesús viéndolo físicamente, pero tenemos la presencia de Jesús por la palabra. Iglesia, ¿sabe por qué en los patios hay alegría en Villa Rosario, en Cúcuta, en Bogotá, en Bucaramanga, en Valledupar y en toda la iglesia? ¿Por qué hay tanta alegría? Porque sabemos que donde hay la palabra profética, la presencia de Dios está con nosotros. Por eso en nuestra casa, usted quiere tener la presencia de Dios, hermano, tenga la palabra profética, sea consciente, aquí tengo la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en su palabra. Amén. 6, hermano. Otro beneficio de la palabra profética, nos da dirección. Repita conmigo, ¿nos da qué? Dirección. La palabra profética nos muestra el camino por donde debemos seguir, el camino por donde debemos andar. Por eso, todos los domingos a las 5 de la tarde tenemos la impartición de la palabra. Los lunes tenemos el alimento diario, el martes alimento diario, el miércoles y estamos en un viernes alimento diario y ella que nos da dirección. La palabra profética necesita ser ejecutada, porque si te muestra la dirección, dirándonos, es para que nosotros actuemos, es para que andemos en ella. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos. ¿Se acuerdan? Elías, Eliseo, llegaron, por ejemplo, de una viuda, prepárame. Dios dice que preparan una torta, primero como yo, después come tú. Y dice Dios que no va a faltar la harina, que no va a faltar el aceite. ¿Qué hacía la persona? Recibía la palabra, la creía, la practicaba y tenía que la bendición de Dios. ¿Se acuerdan de aquella viuda que le iban a quitar a su niño? Y ella fue del profeta Eliseo. ¿Qué tiene en tu casa? Un poquito de aceite, lo busca, vasijas, llena, vende y paga lo que debes y con lo que te quede vive. Por ella obedecer a la palabra del profeta. Fue y buscó vasijas por todos lados. Aleluya, hermano. Mire, ¿de dónde surgió ahora que tenemos a los niños
Los niños nos están ayudando. Porque esta madre tenía un niño y le dijo, busca por todas las casas, por allí ollas, busca vasijas. Mamá, ya busqué por todos lados, no hay más. O sea, hermano, las vasijas vinieron por los niños, amén. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Los niños son simples, los adolescentes son simples, y Dios los está usando para traer mucha vasijas. Y aquí al tener la palabra profética están siendo llenos del aceite de Dios. Hermanos, vamos a tomar siempre la dirección de la palabra profética. Vamos a andar en ella. La palabra profética, al darnos dirección, querida iglesia, necesita el apoyo de todos. Ya voy a concluir para ir terminando. 5 minutos y terminé. Amén. Y es lo siguiente, querida iglesia. Hoy la palabra profética nos da dirección. Y la dirección viene para predicar el evangelio, porque tenemos una gran comisión. Y es predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es la comisión de la iglesia? Predicar el evangelio del reino. Y Dios nos ha dado muchas herramientas. Y las herramientas tienen como meta de ganar y cuidar. Mujeres que están aquí, hermanas, porque la palabra profética ha venido de que ya está fuera de nosotros. Todos estamos llamados para servir. Todos. ¿Cuándo lo creen? ¿Lo creen? Todos llamados. Nadie te quiere sentar. Hermana, Dios la necesita. Hermana, Dios la necesita. Comience a cuidar, hermanos. Mire, si usted tiene un niño, usted tiene capacidad de cuidar. Si no tiene hijo, igual tiene capacidad de cuidar. Podemos cuidar más mujeres nuevas. Nos cuidamos entre nosotros, pero vamos a cuidar personas nuevas. Varones que están aquí, quiere avanzar, cuide a otro. Vamos a cuidar a otro. Y va a ver, si la iglesia y los padres son 100 hermanos, cada uno cuidando uno. Hermanas cuida hermanos, varones cuida varones. Dentro de un mes serán 200 hermanos, ¿no? Hermanos, que no cantan grande, pero necesita su apoyo. Y dentro de la palabra profética también ha venido el ensayo de ofrendar, de estabilizar. Mañana se va a hablar más de este ensayo, pero todas las herramientas necesitan el apoyo financiero de la iglesia. ¿Cómo podemos ayudar a adolescentes, niños? Se necesitan las ofrendas normales de todos los hermanos para que la iglesia pueda avanzar cada vez más. Amén, iglesia. Tomemos la palabra profética. Póngase de pie, hermanos, rápidamente. Póngase de pie. Amén. Amén, aleluya. Diga, hermano, al lado. Abracemos la palabra profética. Diga, amén. Abracemos la palabra profética. Ella trae la mano de Dios. Ella hace la obra de Dios. Ella nos prospera. Ella nos santifica. Ella nos da dirección. La palabra profética trae la presencia de Dios. Cuando quiere la presencia de Dios, está en la palabra profética. Dios te bendiga. Dios te bendiga.